Ya. Muy buenos días, jovencitos y señoritas, muy buenos días. El día de hoy vamos a continuar, ¿no?, el tema anterior y vamos a hablar sobre el equivalente gramo, que está relacionado con peso equivalente. ¿Ya? Para ello vamos a hacer un recuerdo de lo que hemos hablado la clase pasada sobre masa o peso equivalente. Ya sabemos que el peso equivalente también se le conoce como peso de combinación. Por favor, estas palabras las voy a tomar en la videoconferencia, ¿ya? Entonces, el peso equivalente o peso, llamado también peso de combinación, es la cantidad de sustancia capaz de combinarse o desplazar una parte de masa de hidrógeno, ¿sí? Una parte de masa de hidrógeno o 8 partes de masa de oxígeno o 35,5 partes de masa de cloro. Entonces, es la mínima cantidad, cantidad de combinación para un elemento o una sustancia también puede ser, ¿ya? De este concepto podemos notar que los pesos equivalentes del hidrógeno, del oxígeno y del cloro están establecidos como cantidades estándar de referencia. Ya sabemos hallar el peso equivalente del hidrógeno, ¿no? El peso equivalente del hidrógeno es igual a su peso atómico sobre 1. El peso atómico, el peso equivalente del oxígeno sería 16 entre la valencia, que es 2. ¿Sí? El del cloro sería 35,5 entre 1, ¿no? Que está trabajando. Entonces, depende si es elemento. Y si es sustancia, también va a depender. O sea, va a depender de la cantidad de sustancia y también del tipo de sustancia estos pesos equivalentes. Continuemos. Ya. ¿Qué es el equivalente gramo? El equivalente gramo es el peso expresado, es el peso equivalente. ¿Sí? El equivalente gramo es el peso equivalente, pero expresado en gramos. ¿Ya? ¿Podemos hallar el número de equivalentes? Sí, podemos hallar en el número de equivalentes. Para calcular el número de equivalentes utilizamos esta regla. ¿Sí? El número de equivalentes gramos es igual a la masa sobre el equivalente gramo. Vuelvo a repetir. El número de equivalentes gramos es igual a la masa sobre el equivalente gramo. ¿Y un equivalente gramo es igual a qué? Un equivalente gramo es igual a un peso equivalente. Vuelvo a repetir, un equivalente gramo es igual a un peso equivalente. En sí, esto es lo mismo. ¿Ya? Entonces, también se puede determinar de esta forma. Número de equivalentes gramos es igual a la masa sobre el peso equivalente, ¿sí? ¿Y a cuánto es? Entonces podemos decir que un equivalente gramo es igual a un peso equivalente. Muy bien, continuamos. Luego tenemos lo que es a ver, que la masa un equivalente gramo de hidrógeno, ¿cuánto será? 1, ¿no? Claro. Si estuviese considerando el equivalente gramo de la molécula de hidrógeno, igual 2 hidrógenos, ¿sí? ¿Entre quién? Entre 2, porque cada hidrógeno se divide entre 1, ¿sí? Ahora, un equivalente gramo de ácido sulfúrico o un peso equivalente, ya sabemos hallar. Hallamos la suma, que es 98, y lo dividimos entre 2, ¿sí? Entonces, eso sería el equivalente gramo, o sea, el peso equivalente, mejor dicho, o un equivalente gramo de ácido sulfúrico sería 49. 49, ¿sí? Ahora, eso es un peso equivalente, y eso también podemos decir, vamos a cambiar de color. A ver. Vamos a cambiar de color porque está muy clarito. ¿Ya? Entonces estamos hablando que de un equivalente gramo, ojo, un equivalente gramo, porque es igual a un peso equivalente. Un equivalente
gramo. A ver. Ya. Entonces dice, un equivalente gramo es a 49 gramos, ¿sí? 3 equivalentes gramos, ¿a cuánto será? Entonces, si hallamos la regla de 3 simple, me va a salir que X es igual a ¿cuánto? Al triple. 3 por 9, 27. ¿Sí? 3 por 4, 12. 12, 14. Entonces sería igual a 147. Esa sería la respuesta. Entonces, esa es la forma de hallar por una regla de 3 simple, o también podría utilizar esto. ¿Sí? Un equivalente gramo. ¿Sí? ¿Cuánto es? Lo que voy a hallar es la masa, ¿no? Un equivalente gramo. Porque me dice calcular la masa. Entonces voy a hallar esto. El número de equivalentes, ¿cuánto es? 3. 3 por 49, que es un equivalente gramo, igual me va a salir la misma respuesta. Puedo aplicar la fórmula o simplemente puedo hacer una regla de 3 simple. ¿Ya? Generalmente, bueno, nos olvidamos de muchas fórmulas o al utilizar muchas fórmulas nos podemos confundir. Entonces yo les recomendaría que ustedes utilicen la regla de 3 simple para poder realizar este tipo de problemas, que es más fácil, según mi experiencia. Muy bien, continuamos. Muy bien. Entonces estamos viendo 3 formas de relacionar, ¿no? Nosotros podemos relacionar, según la estequiometría, nosotros podemos relacionar ¿qué cosa? Podemos relacionar esta ecuación, tanto los reactantes como los productos. ¿En cuanto a qué? En cuanto a las leyes ponderales, o sea, las masas, los volúmenes, los moles, ¿sí? Pero para ello tenemos que tener la ecuación, en estequiometría tenemos que tener la ecuación y balanceada. Cuando hablamos de peso equivalente, yo puedo hallar el peso equivalente de cada uno de estos, y vamos a darnos cuenta que un peso de equivalente reacciona con un peso equivalente de agua y me va a dar un peso equivalente de óxido férrico y también un peso equivalente de hidrógeno. Entonces, están en relación. Ahora, si yo hablo del número de equivalentes, se supone que un equivalente gramo de fierro se va a combinar con un equivalente gramo de agua y me va a dar un equivalente gramo de óxido férrico más un equivalente gramo de hidrógeno. Igual también, si yo aumento el número de equivalentes, igual también la relación se va a poder realizar. Solo que cuando hablo de peso equivalente y de equivalentes gramos jóvenes, no hay necesidad de tener esta ecuación. Yo solo puedo relacionar con las sustancias que me indican. No hay necesidad de tener la ecuación ni de balancearla. Entonces, es una ayuda muy, muy importante en este caso. ¿Ya? Muy bien. Ya sabemos hallar los pesos equivalentes. Igual les voy a reiterar, ¿no? Cuando vamos a hallar el peso equivalente de una sustancia, vamos a tener en cuenta el valor de teta y la fórmula va a ser esta, ¿ya? Si es un elemento, ya sabemos que es igual a la masa equivalente sobre teta, que sería el estado de oxidación. Si es un óxido, sería igual a la masa molar entre el número de oxígenos que vendría a ser teta, multiplicado por 2. Si es el peso equivalente del hidróxido, es la masa molar, porque ya es un compuesto, dividido entre el número de OH. Si es el peso equivalente de un ácido, es la masa molar dividido entre ¿quién? Entre el número de hidrógenos de ese ácido. Y las sales sería la masa molar ¿entre quién? Entre la carga total, ya sea del catión o ya sea del anión. Y si es redox, entre los electrones ganados o perdidos. Entonces debemos tener presente siempre eso. Muy bien. ¿Qué más podemos decir? A la ley de los equivalentes gramos, ¿sí? En una reacción química se cumple que las sustancias puras reaccionan y se forman con igual número de equivalentes, ¿sí? Con igual número de equivalentes, ya sea en gramos, sea la ecuación general literal que hemos visto anterior,
¿ya? La ecuación anterior que hemos visto, esta de acá, ¿sí? Si yo trabajo con 5 equivalentes gramos de fierro, trabajaré acá también con 5 equivalentes gramos de agua, me producirá 5 equivalentes gramos de óxido férrico y con 5 equivalentes gramos de hidrógeno. Entonces la relación es en equivalentes es la misma. No interfiere estos coeficientes que estoy utilizando en lo que es estequiometría, ¿ya? Y es más, como les he dicho, no necesito tener la ecuación completa, simplemente necesito la relación de entre qué sustancias van a relacionarse. Muy bien, jóvenes, eso sería todo. Nos vemos en la videoconferencia para hacer los problemas, la resolución de problemas. Gracias.